Buenos días a todos nuevamente. Es un gusto encontrarnos en una nueva sesión de webinars de 5G Américas. Hoy tendremos como orador invitado a Sebastián Cabello, un analista experto en telecomunicaciones de la región, quien disertará sobre el gran momento de la fibra en América Latina, logros y proyecciones. A continuación leeré su breve perfil. Sebastián es experto en políticas públicas digitales y consultor de distintas entidades del sector público y privado. Actualmente es el presidente de SMC Plus Digital Public Affairs y también es asesor de distintas empresas y organizaciones como el BID, CEPAL, la Asociación Latinoamericana de Internet. Sebastián se desempeña igualmente como investigador afiliado del Centro de Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés en Argentina. Fue además jefe de la Asociación GSMA en América Latina entre 2010 y 2018. Ha sido igualmente miembro del Comité Internet para Todos del Foro Económico Mundial y ha liderado y coordinado numerosas iniciativas regionales de diálogo público-privado, como el Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones, el Centro de Capacitación C Digital, la campaña Nos Importa, el programa Digital Sin Fronteras, la red BES del BID y el evento DJ con Latam, entre otros. También entre 2003 y 2005 fue becario Fulbright. Antes de dar inicio a la conferencia, les recordamos que al final de la presentación esta conferencia será subida a nuestro canal de YouTube de 5G Américas y, como siempre lo hacemos, se la haremos llegar a todos a través de correo electrónico. No siendo más, yo doy paso al señor José Otero, quien es el vicepresidente de 5G Américas y también coordinador de esta serie de webinars. José hará la introducción del tema, así que adelante, José. Muy buenos días. Sí, buenos días, Lorena. Muchísimas gracias por tus palabras y bienvenidos todos. El día de hoy estamos alejándonos un poquito de los temas tradicionales que cubrimos porque no es un tema de por sí directamente inalámbrico, pero siempre hemos estado hablando acerca de la importancia de la fibra y en el ecosistema de 5G es bastante claro, sobre todo en centros urbanos, que sin fibra óptica no vamos a poder tener una tecnología de quinta generación o de generaciones posteriores que pueda cumplir con los parámetros técnicos que se prometen. Es por esta razón que el día de hoy hemos estado invitando a un gran conocido por todos, que viene siendo Sebastián Cabello, quien ha estado bastante concentrado en este tema en los pasados años. Quisiera recordarle, antes de dar la palabra a Sebastián, que lo que se presente el día de hoy y las palabras del analista no necesariamente reflejan las palabras o la posición de 5G América en este tema. Ya con esto, le doy la bienvenida a Sebastián, muy agradecido que puedas compartir tu análisis y el foro es tuyo. Muchas gracias, José, y a todos los amigos y amigas que se han acercado a escuchar esto, un poco esta visión. Obviamente, vengo de la industria inalámbrica, entonces me fui metiendo en la fibra y en el despliegue de infraestructura, y nada, también creo que ha sido apasionante el desarrollo que han tenido en el último tiempo, y es un poco lo que le queremos reflejar. Con SMC Plus venimos trabajando ya desde el año pasado con la Fiber Broadband Association, haciendo el FTTH Panorama, la TAM, y ahí es donde estamos midiendo la performance y el despliegue de fibra en América Latina, algo similar que también viene haciendo el FTTH Council Europe y otros, con lo cual de alguna manera estamos investigando y entrevistando a distintos jugadores para entender cómo se está haciendo los despliegues de fibra. Esto es un poco lo que venimos haciendo, ¿no? Venimos relevando a 18 países de la región con una metodología bottom-up, más o menos 80 perfiles de operadoras, proveedores de Internet, venimos entrevistando y siguiendo para sacar números por operador y por país y de ahí poder estimar. Obviamente la fibra tiene elementos digamos que no están comunes en las estadísticas, especialmente cuando miramos fibra al hogar, porque lo que tenemos que estar mirando es la cantidad, una de las mediciones es la cantidad de hogares pasados, ¿no?
y los hogares pasados son los que reflejan las inversiones, o FTTHB, es lo que sería Fiber to the Home al Building, ¿no? A lo que es el edificio, tanto sean hogares, casas, digamos, empresas o elementos residenciales. Y ese es un poco lo que se mide en términos de inversiones. Ahí hay otro elemento también para ver, digamos, lo que se miden también son los sockets, ¿no? Que es un poco hasta dónde llegan los despliegues y cuántos hogares van a estar cubiertos. Eso no implica que estén luego conectados, lo mismo que sucede con el móvil, ¿no? La cobertura es una cosa, la brecha de cobertura es una cosa, luego tenemos la brecha de uso, que es aquellos que están cubiertos pero que no suscriben. Y lo mismo que sucede con el móvil, aquí, bueno, todavía es un porcentaje mayor de lo que sucede con el móvil, que es alrededor del 33% de la base cubierta. Y vemos entonces que las suscripciones vienen creciendo a una tasa más alta que la cantidad de hogares pasados. Eso significa que las empresas, luego de haber invertido en cubrir un territorio, están tratando de capitalizar un poco más esa inversión con ofertas comerciales para llegar a ese último tramo. Y ese último tramo tiene un valor de conexión, y ahí también estamos viendo hoy operadores virtuales, que ya son operadores completos. Un caso interesante es Ligua en Colombia, que tiene una oferta completa, digamos, tiene móvil, tiene fibra, tiene servicios incluso de televisión satelital. Entonces ya tenemos operadores virtuales de la nueva generación, donde ya ofrecen una oferta muy diversificada de servicios. Así que bueno, entonces esas son algunas de las cosas que hay que medir. Cuando se ven y cuando un operador anuncia hogares cubiertos, lo que hay que ver es, bueno, los sockets, pero también tratar de estimar cuál es el overlap de redes. Porque puede haber mucha overlap en zonas urbanas de alta densidad y poco en las zonas rurales. Otra de las cosas interesantes para cubrir un poco de la interrelación entre lo que es lo inalámbrico y lo alámbrico es cómo se está entendiendo hoy un poco el tema del tráfico, ¿no? Vemos que 5G, bueno, 2022 fue el año donde 5G despegó en América Latina. Los comienzos iniciales habían sido un poco en lugares muy pequeños o un poco más tímidos, con las licitaciones de 2021 de Chile, de Brasil, República Dominicana, y algunos despliegues que se habilitaron. Bueno, empezó a crecer el tráfico. Pero bueno, una de las cosas que más se estima es cómo es la interrelación entre la conexión de todas las aplicaciones y las cosas, entre lo que es outdoor y lo que es indoor. Y ahí, bueno, tenemos algunas de las estimaciones de tráfico, por ejemplo, de Cisco, que decía que ya para 4G el offloading de tráfico, especialmente indoor, digamos, el tráfico podía iniciarse o incluso terminarse 59% en las redes fijas, y 41% era móvil. Para 5G eso va a ser todavía mayor, es decir, crece el tráfico, o sea, va a ser mucho más el tráfico que soportan ambas, pero en términos de relación porcentual, el 71% va a ser un offloading a 5G, y 29% sería como tráfico puro, ¿no? Donde empieza y se cursa móvil. Lo que vemos al costado es un gráfico interesante que, a ver, nos interesa también mucho ver cuál es la mentalidad de algunos operadores hoy que, bueno, tienen todo el paquete, ¿no? Que despliegan fibra, que están desplegando 5G, que tienen toda la familia IMT, y también, bueno, que están experimentando con Fixed Wireless Access. Y lo que vemos es que, bueno, sí, para bajos consumos de tráfico, las soluciones móviles son más eficientes, pero a medida que el tráfico aumenta, obviamente la fibra es mucho más costo eficiente, y esa es también alguna de las preferencias que estamos viendo hoy en operadores como Telefónica, ¿no? Donde, bueno, o también lo que estamos viendo hoy con la experimentación con Fixed Wireless Access, que todavía en la región se mantiene un poco circunscripta a 4G. Todavía no hemos visto despliegues de FWA con 5G. Después ustedes corríjanme si alguno tiene algún dato, pero bueno, es más incipiente. Incluso los números que releva Ericsson para la región todavía muestran que son todo 4G. Quizás el temor con 5G es cómo rentabilizar ese enorme tráfico y si no te destroza la red, dependiendo de ver cuán robusta es y cuál es el ancho de banda que hay ahí, ¿no? Otra de las cosas que estamos viendo también es una evolución del negocio de infra, y lo que estamos viendo es
Quizás todavía no completamente, porque las torreras crecieron en un principio como un negocio, digamos, mucho más eficiente, y es por eso que también en la desintegración vertical de algunas operadoras se fueron constituyendo operadores especializados, pero lo que estamos viendo es una transición a empresas de infraestructura donde también tenemos infracos, donde tenemos netcos, y ahí quizás un poco más interesante empieza a ser el juego de algunos jugadores neutrales como que se han creado en el último tiempo, como OnNet Fibra, o Vital, o Fibrasil, y otros operadores neutrales más tradicionales, y luego la transición en lo que está en la otra punta son los cloud costs, ¿no? Porque de alguna manera es donde se van a procesar, donde se procesan todos esos datos y donde se necesita, a través de la virtualización de las redes, bueno, que todo sea digital y que esté cercano a la demanda. Por eso también lo que estamos viendo entonces con alguna de estas desintegraciones verticales de algunos de los operadores que se empiezan a especializarse es, lo vimos, ¿no? La creación de OnNet Fibra con esa participación del 60% de KKR, de un inversionista, y 40% de Telefónica, que digamos hecha por lo menos en Chile y en Colombia, que se va a extender quizás a un par de países más este año, de acuerdo a lo que dijo Telefónica, y también vemos otros operadores entrando en ese mismo proceso de desintegración vertical, de volverse más eficientes, en tanto va cambiando su modelo de negocios, y ahí tenemos también en lo que está todavía pendiente de aprobación de la venta de la fibra de Entel, en caso de Chile. Pero lo que vemos es que los anuncios de inversión y los intereses de los inversionistas están muchos colocados acá. Lo mismo sucede con Highline en Brasil, que compró la fibra de Algar. Entonces estamos viendo, digamos, un proceso donde va a haber un proceso de consolidación y donde las redes neutrales empiezan a tener sentido comercial, pero no las redes neutrales como conocíamos antes, como las que se implementaron desde el Estado en Colombia o en Perú con Azteca, o como la de México con Altán, sino más bien redes donde lo manejan con una visión completamente comercial, ¿no? Donde se ha metido el Estado a gestionar, lo que hemos visto es que lo que no ha funcionado es el modelo comercial, y evidentemente porque el Estado no tiene experiencia en un modelo comercial. Y así sea un modelo subsidiado, bueno, también, como lo sucedió en Perú, tienen que resolver, digamos, cómo es su oferta vis a vis la de los privados, que en su caso llegaron a ser hasta más competitivos. Entonces eso es lo que tenemos hoy, la situación, la fibra evolucionando, lo que entiendo yo, en un gran momento, porque como van a ver ahora, y estos son algunos de los números que justo presentamos ayer en Fiber Connect Latinoamérica, en Chile, presentamos los números preliminares que estamos estimando para 2022. Ya habíamos estimado los de 2021 y hemos tomado la trayectoria que tenía la fibra antes. Y lo que vemos son estas 5 tendencias, ¿no? Donde el crecimiento en cobertura y penetración se va a mantener hasta 2027, siguiendo quizás un poco la trayectoria que tiene Europa, que es un poco el líder en esto. Quizás Estados Unidos arrancó un poco más tarde, ahora le asignaron $42.000 millones a la fibra, digamos, de fondos estatales para extender la cobertura. Entonces ahora Estados Unidos seguramente va a hacer un catch-up con esto. Vemos que está creciendo la tasa de la penetración más que la cobertura, es decir, la cobertura va a llegar a su techo quizás pronto, que es alrededor del 80%, es más difícil que la fibra llegue a pasar una cobertura más del 80%. Vemos que los pequeños jugadores que habían retrasado mucho el despliegue de fibra y las empresas de cable, ya no les quedó ninguna otra alternativa, y la fibra también no era una solución tan cara vis a vis otras opciones, y entonces hoy no les queda duda a nadie de que la fibra es el camino, y es por eso que se aceleró mucho en los últimos 2 o 3 años. Y bueno, entonces se aproxima ahora una etapa de mayor consolidación de jugadores, algo que no es fácil, ¿no? No es lo mismo consolidar operadores móviles que consolidar pequeños operadores ISPs privados o familiares en un territorio. Integrarlos todos en un operador más grande, bueno, requiere tener un modelo específico para hacerlo, no es tan fácil, pero digamos, eso es lo mismo que sucedió también en España y en otros lugares que son líderes en esto. Y lo que vemos entonces también son cambios en el modelo de negocios de la infraestructura. Si ustedes miran la evaluación hoy de algunas de las empresas, vemos que la evaluación de las torreras viene un poco cayendo,
y quizás este camino de los modelos de negocio de las redes neutrales son los que están un poco en auge y en la mirada donde hay disposición de los accionistas para invertir. Bueno, y pasando a los números que tenemos, lo que estamos viendo es un salto del 24% en los suscriptores en América Latina, de 46 a 57 millones de suscriptores, en esos LATAM 18 que estamos midiendo, y un crecimiento del 12%, es decir, la mitad, digamos, los hogares pasados crecen a la mitad de lo que son las suscripciones. Digamos, nuestra opinión es que tiene que ver más con la consolidación, digamos, tratar de capitalizar esas inversiones en ofertas comerciales. Entonces lo que vamos a ver ahora es muchas ofertas comerciales agresivas, un mercado competitivo. Lo que vemos que entre 2017 y 2022 crecieron por 9 la cantidad de suscriptores, por eso es que podemos decir que es un gran momento. Los hogares pasados en ese mismo periodo crecieron por 4, ¿no? Entonces estamos hablando de cosas que crecen mucho, digamos, obviamente los suscriptores estamos en la curva inicial de crecimiento. Si esto lo medimos un poco en países, y vemos los países que están más por encima del promedio latinoamericano, digamos, de hogares pasados, lo que tenemos es que el promedio latinoamericano hoy de hogares pasados es el 66%, y ahí vemos un poco por encima del promedio a Puerto Rico, Bahamas, Jamaica, Brasil, Chile, Uruguay, Barbados y Trinidad y Tobago. Pero vienen creciendo mucho todos los países. Ahí vemos los que todavía hoy tienen una cobertura abajo del promedio de América Latina. Están México, Argentina, Paraguay, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y Bolivia. También lo que es la penetración de los suscriptores. El promedio de América Latina está en el 33%, y los países que hoy tienen digamos, una penetración superior a eso, bueno, son Chile, Brasil, Trinidad y Tobago, Uruguay y Barbados. Brasil tiene, digamos, un enorme hoy despliegue de fibra y también suscripciones que viene creciendo. Digamos, tiene una industria del cable muy grande que está transicionando, y muchos pequeños operadores que están transicionando entonces a la fibra, y es un poco ese efecto que vemos ahí, y se ha adentrado ese proceso de consolidación. Tanto Brasil como Chile están un poco más avanzados en ese proceso de consolidación que otros países recién están empezando, y ahí vemos un poco el resto de los que están, ¿no?, por debajo de ese 33% que sería el promedio regional. Si vemos lo que es el take-up rate, y que es un poco la relación entre el crecimiento de los hogares pasados vis a vis el crecimiento de los suscriptores. Bueno, aquellos que están, digamos que hay una evidente mayor crecimiento entonces de las suscripciones sobre los hogares pasados, bueno, el promedio de América Latina está en el 50%, y ahí vemos que hay otros países, por ejemplo Bolivia muestra un enorme crecimiento de suscripciones. Trinidad y Tobago, Chile, Brasil, Uruguay y Barbados. Es quizás Bolivia el que más sorprende, que aquí viene creciendo a una tasa muy importante, quizás es porque está en los estadios más bajos todavía de crecimiento. Y ahí vemos al resto de los otros países, ¿no? Lo que son las proyecciones, bueno, y aquí tomando también los números que ya veníamos consolidando de la Fiber Broadband Association, esto es un poco lo que vemos en total de valores, ¿no? Y lo que ven en crecimiento compuesto anual, el CAGR, el famoso CAGR, bueno, fue entre 2017 y 2022 los hogares pasados crecieron a un 32% anualizado, ¿no? Enorme. Y ven que el crecimiento de los suscriptores creció a un 53,4%. Lo que vemos es que, bueno, ahora se viene una etapa un poco más de amasetamiento, va a seguir con el crecimiento por lo menos hasta 2027, pero el crecimiento de los hogares pasados va a estar alrededor del 3,9%, del 4%, y el crecimiento de los suscriptores va a mantener un poco más alto, ¿no? Va a ser alrededor del 11%, ¿no? Y ahí entonces donde vemos que se va a achicar un poco esa brecha que se aceleró, por lo menos a 2022 está casi en su pico de su diferencial más alto. Se llegarán alrededor de casi 100 millones de conexiones de suscriptores, de hogares suscritos a FTTH para 2027.
Si lo vemos también en relación a lo que es en porcentaje, que es quizás lo que uno más puede retener, porque el número total de hogares uno lo tiene todo el tiempo en mente. Bueno, acá vemos, América Latina está hoy estaba en 27% de penetración de hogares, de fibra al building, ¿no? De fibra al edificio. Y lo que se ve es que está un poquito mejor que Estados Unidos, ¿no? Que Estados Unidos estaba en 23,4 y la estimación es que cerró 25,6 en 2022. Y América Latina va a estar cerrando en un 33% de penetración de FTTH. El take-up rate del 50%, y lo que ven es el 66% de los hogares pasados. Ahí lo que van a ver es que quizás, digamos, que va a estar un poquito más encima del promedio europeo. En Europa hay países muy líderes como España. Perdón, en hogares, lo que ven ahí es en ese color azul, son la penetración de Europa 27 más el Reino Unido es del 62%, mientras que en América Latina es del 33%, ¿no? Hogares pasados está por encima del 80%, ¿no? Y lo que ven ahí también es España, ¿no? En penetración. Ambos, todo lo que les estoy mostrando allá son la línea de abajo, comparado con la línea de abajo, ¿no? De hogares pasados, es del 76% de acuerdo a la CNMC, muy alto, ¿no? Más del doble de la penetración de América Latina para 2022. Y que va a estar llegando, digamos, la cobertura al 80%, y los hogares pasados estimamos al poco más del 55%. Lo que vemos entonces hoy, y una de las cosas que más entendemos que, digamos, donde está parada esta industria, es que en términos de oportunidades hay una demanda enorme de mayor consumo de datos, los despliegues de 5G y de las nuevas generaciones de Wi-Fi están también promoviendo que haya fibra a las antenas y a los puntos de acceso, lo que se llama FTTH. La eficiencia en costos de la fibra está haciendo que algunos operadores, como es el caso de Telefónica públicamente, ha definido, o a veces AT&T también, que es primero la opción, esta es una de las primeras opciones comerciales hoy, por la eficiencia en costo, por el menor CAPEX, especialmente cuando se están desplegando en lugares donde ya tenían cobertura. Quizás hay que verlo más adelante, donde hay alta densidad urbana. Ahí es, digamos, volver a hacer los tendidos, y más aún si se exige que el tendido sea soterrado, bueno, el CAPEX va a ser mayor, pero no está siendo tan, digamos, tan prohibitivo lo que es el CAPEX de despliegue en zonas nuevas. Los planes nacionales, si hay financiamiento, también apoyo multilateral para reducir las brechas y subsidios. Y después también lo que se ve es que la región, al comenzar un poquito más tarde, de alguna manera está haciendo un leapfrogging, ¿no? De cuando pasó de redes HFC a las nuevas de XGS-PON, es una oportunidad porque, bueno, de alguna manera se están dando el camino que ya recorrieron algunos países más desarrollados de la OCDE. En términos de desafío, bueno, lo que se ve es que hay, bueno, algunos planteamientos en lo que es la sostenibilidad ambiental. No hay muchas políticas y mucha claridad de los quienes están hoy desplegando de qué van a hacer y cómo hacen el reemplazo de las redes de cobre o de otras redes, y cómo van a ver la sostenibilidad de la fibra, pero es un tema que tiene que estar en la mesa. La coordinación público-privada, empiezan a ser cada vez más necesarias las políticas de una sola excavación, digamos, de utilizar los ductos, de empezar a compartir la infraestructura, la mampostería de calle. Lo que empezamos a ver también es que, bueno, es necesario tener una cadena de abastecimiento un poco flexible, y que desde la invasión de Rusia a Ucrania, y últimamente en los últimos 2 años ha crecido un poco el precio de la fibra, entonces hay un poco de cuello de botella. Empieza a ver que extender la cobertura a las zonas un poco más rurales, empieza a ser, el CAPEX es mayor, más aún si se exige que sea soterrado. Y el vandalismo también hoy es un elemento frecuente, sigue siendo una amiga consultora, Marina Rosso, siempre mostraba algunos carteles donde se pone fibra, esto es fibra, no es cobre, como para que no se lo roben, ¿no? Para dar un ejemplo de que todavía el vandalismo está muy orientado a lo que es a conseguir cobre, y que con la fibra no es en lo mismo, pero suele haber problemas de vandalismo, ¿no? Y en términos de barreras, lo que se ve hoy es que hay mucha falta de personal calificado en la región, ¿no? Hay una falta de habilidades para el despliegue enorme, y esto es un elemento que los gobiernos deberían trabajar mucho. Después,
bueno, hay algunos trade-off en lo que es el acceso inalámbrico fijo con 5G y 4G. Hay que ver, digamos, cuál puede ser una mejor alternativa para aquellos que tienen toda la cartera de productos en los espacios urbanos o en los lugares más remotos. Después, bueno, la fibra ofrece quizás una alternativa un poco más rentable a algunos ARPUs que hoy están bajando más en las áreas inalámbricas. Y bueno, hay todavía algunos que siguen tratando de maximizar las tecnologías legado de DOCSIS y HFC, pero que tarde o temprano, más temprano que tarde, indefectiblemente van a estar saltando a la fibra. Ante la pregunta de la cuestión de cerrar las brechas, yo aquí hicimos un gráfico adaptado a algunos que ustedes ya un poco conocerán. Van a ver ahí en violeta lo que es el alcance actual, entonces lo que es FTTH a 2022, con ese 33% de penetración, y con un foco obviamente más centrado en espacios urbanos o suburbanos, ¿no? La fibra al hogar en espacios suburbanos es uno de los auges principales. Lo urbano tiene el desafío del tendido o el soterramiento. Lo que vemos es que, digamos, que para 2030 puede estar llegando a una penetración del 60%, ¿no? Es como doblegar lo que tiene hoy. En los próximos 7 años podría estar llegando a América Latina, digamos, con el mercado tal como está, y a tener una cobertura del 81%, que es lo que ven en el eje de abajo, y una penetración de hogares del 60%. Y que, bueno, las insuficiencias de mercado podrían satisfacerse si hay un poco de, digamos, hay un boost, ¿no? Con subsidios a la demanda, a la oferta. Obviamente los usos de los servicios, fondos de servicio universal deberían estar orientados ahí y no a las otras áreas donde va a cubrir el mercado. Y también más estímulo a las asociaciones público-privadas. Esa es la parte de insuficiencia del mercado. Y lo que vemos es que lo que queda, el resto, es donde se necesita una subvención y regulación inteligente, donde ya ahí se solicitan soluciones convergentes e innovadoras. Estamos viendo enormes progresos en el mundo satelital, con soluciones incluso satellite to phone, o digamos de otras de las empresas satelitales LEO, y ahí se va a requerir, bueno, mucho más regulación flexible, digamos, y con una intervención muy inteligente y facilitación estatal para poder llegar a tener cobertura robusta, símil al que ofrecen hoy las redes de fibra, las redes alámbricas, y llegar al 100% de los hogares. Pero ya les digo, este es un poco el techo de lo que vemos que puede llegar la fibra. 60% de hogares penetrados, 80% de cobertura. Así que espero les haya sido interesante. Y nada, vamos, bienvenida a la discusión y la charla entre todos los colegas que son expertos también en estos temas. Muchísimas gracias, Sebastián. Excelente presentación con muchísimos números como le gusta a la audiencia.